El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta. Pues continuamos con la tercera parte, doctor Arturo. Muchas gracias. Muy interesante todo. Y, por ejemplo, los aptenos asociados a tatuajes, cuando nosotros vemos estos términos, ¿qué nos habla cuando leemos a aptenos asociados a tatuajes? Mm. Hay que recordar primero que un apteno es una sustancia que por sí sola no es capaz de causar alergia. Necesita unirse a algo que se llaman acarreadores o proteínas que los transportan para volverse alergénicas. Básicamente las sustancias que contienen los tatuajes, los pigmentos y demás, tienen ciertos tipos de aptenos. Por ejemplo, en el colorante amarillo han encontrado que tiene un apteno que es del cadmio, el verde tiene uno que es del cromo, el rojo tiene mercurio, como hemos platicado, el azul tiene sulfato, el negro tiene óxido ferroso, el morado tiene aluminio, el blanco tiene zinc. Entonces, este tipo de sustancias actúan como aptenos, pues. Ya dentro del paciente, dentro de la piel, se pueden oxidar o se pueden ir a proteínas y es lo que causa la reacción alérgica. Por eso pueden pasar semanas, meses o años para que esa reacción se lleve a cabo y que tenga alergia el paciente. Sí, y esto es como para ponerlo en negritas y cursiva, porque mucha gente cuando se tatúa por primera vez y no hay ningún tipo de reacción, dicen, pues ¿sabes qué? Pues yo ya tengo un tatuaje, me puedo hacer uno segundo y no me va a causar ningún tipo de reacción. O hay gente que ya lleva 7 y en el octavo, en el noveno, llega a tener una reacción y buscan otra causa que no sea el tatuaje porque ya tiene previos, cuando en realidad, pues para hacer reacción tuvo que haber estado expuesto previamente y haber estado sensibilizado para poder tener algún tipo de reacción. Entonces, creo que es importante esto que nos platicas de los aptenos para que la gente pues no crea que de primera instancia no van a hacer ningún tipo de reacción alérgica. Sí, hay reportes sobre todo con la tinta roja de pacientes, por ejemplo, que tienen un tatuaje previo de hace, no sé, 5 años, 8 años, que tiene colorante rojo. Si hacen el nuevo, ya las semanas o pocos meses de tener el tatuaje nuevo que tiene colorante rojo, empiezan con alergia en el colorante rojo, pero del tatuaje previo, no del nuevo. Entonces eso habla que lo nuevo que le pusieron activó los aptenos del pasado y les causa la reacción en ese tatuaje. Y hay unos que es al revés, bueno, que pasa en conjunto, pues les sale alergia tanto en el colorante rojo nuevo como en el pasado también. Entonces, como bien comenta el doctor, no porque tengas un tatuaje ya te salvas de alguna reacción. Sí, y llama la atención que muchas veces muchos de los tatuajes los hacen en blanco, bueno, por decirlo en blanco y negro, ¿no? O sea, totalmente negro que porque son menos alergénicos. Pero en realidad, a lo que nos platicas ahorita, cualquier tipo de tinta puede dar cualquier tipo de reacción. ¿O cuáles son Sí, los que son más alergénicos? sí, obviamente la tinta negra es la que llaman más hipoalergénica, entre comillas, Así es. y sí, realmente tiene menos reportes. La que tiene más reportes por mucho es la tinta roja. Así es. La tinta roja es la que tiene mucho más reportes, tanto de reacciones nuevas como viejitas, y severidad de las mismas también. Y básicamente la tinta roja la podemos clasificar como en 2 etapas. La tinta roja que tiene mercurio, que supone que es la viejita, lo que se usaba antes, que obviamente tenía lo que se llama el cinabrio, que es sulfato de mercurio. Entonces era muy alergénico. ¿Qué hicieron después? Hicieron los compuestos libres de mercurio, o que le llaman veganos, o tienen como muchos nombres. Que es el problema que también a ese colorante le han puesto también cosas que también pueden servir como aptenos a causar alergia. Por ejemplo, han usado selenio, que también puede causar alergia. Han usado hidrato férrico, que ese tipo, por ejemplo, el hidrato férrico es fototóxico. Entonces, al momento no le pasa, pero la paciente va a la playa, se expone a mucho sol y tiene la reacción con esa sustancia. Y también algunas sustancias orgánicas, por ejemplo, la madera de sándalo o la madera de palo de Brasil también son alergénicas. Entonces, al llevarlo, la tinta de ese tipo de sustancia puede causar alergia también. Y a veces también lo combinan con algunos otros pigmentos, por ejemplo, con pigmento blanco para hacer color rosa o hacer como un rojo bajito o que le llaman rojo carmesín. También puede estar contaminado con titanio, aluminio, calcio, silicona. Y también, por ejemplo, todo lo que lleve rojo, si tú vas a hacer un color naranja, pues puedes poner rojo y amarillo, ¿no? Todos los demás pigmentos que también lleven rojo en alguna mezcla pueden causar este tipo de alergia. Sí, fíjate que es muy en el ámbito donde nos movemos alergológico,
es común que los pacientes que tienen, como bien decías, algún tipo de tatuaje rojo puedan llegar a tener prurito generalizado crónico. Y buscamos 1000 causas de prurito, desde parasitosis y buscamos urticarias y todo, y en realidad son esos tipos rojos que les ponen a los pacientes, y principalmente, como comentas, esos rojos antiguos que llevaban sustancias mercuriales, sulfato de mercurio y todo lo demás, que esos son los que más dan reacción. De hecho, está dentro de la literatura, está el síndrome de babuino, que es una reacción sistémica de una reacción, de una dermatitis de contacto, que antes se creía que era a los mercurios, y posteriormente pues vieron que hasta los tatuajes, como bien dices, los rojos, son los que más reacción podían dar de ese tipo. Y por ejemplo, doctor Arturo, es muy común que actualmente toda roncha o toda lesión en piel la clasifiquen como alergia. A veces hasta alguna micosis las catalogan como alergia y se nos envían, pero en realidad este tipo de reacciones, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de alergia a tatuajes? Sí, el diagnóstico, como ya platicamos, la mayoría de las reacciones son tipo 4, y sabemos que cualquier enfermedad que lleva reacciones tipo 4 se vuelve un poquito complicada el diagnóstico, porque a veces no podemos hacer la asociación directa, pues, a menos que veamos la lesión directamente del colorante rojo y demás. A veces solamente hay síntomas sistémicos, como usted comenta, a veces es un poquito complicado hacer la asociación con el tatuaje rojo. ¿Cómo es el diagnóstico? Se han propuesto varias formas. La primera es por síntomas que uno ve, ¿no? Si está la asociación directa de que, todo el tatuaje está bien, solamente lo rojo está con lesión, pues ya tienes el diagnóstico, ¿no? También está la opción de las biopsias. También se han propuesto pruebas cutáneas, ya sea de prick o de parche, para los diferentes alergenos. Se han también propuesto microscopía electrónica para buscar los pigmentos dentro de la lesión, ver si están encapsulados por las células inflamatorias y demás. Incluso han propuesto hacer microanálisis de rayos X de cromatografía para ver si encuentran los pigmentos dentro de las lesiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica ha sido muy complicado. Ha sido complicado el hacer una biopsia, porque hay que escoger, para hacer una biopsia hay que coger el sitio adecuado para hacer la biopsia, y ocupas tener un patólogo que tenga experiencia para buscar este tipo de lesiones, porque si no se reporta reacción crónica inflamatoria indeterminada, pues no sales de lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, las pruebas de microscopía electrónica no son tan accesibles y son algo caras, y por ejemplo la cromatografía y demás, ahí sí no tengo ni idea, no la hagan, creo que son más bien con fines de alguna cuestión de investigación y eso, pero así como que de manera como libre o que uno pueda mandarla, pues tampoco hay como forma de decir, sí, búscame en la lesión si tiene tal cromatografía para tal pigmento, ¿no? Para hacer la asociación directa, no hay. Entonces se vuelve un poquito complicado eso. Y por ejemplo, las pruebas de prick, a menos que haga una reacción tipo 1, o sea, que sea una urticaria, un angedema, si el paciente tiene un tipo de reacción, no sirve nada el prick. Y las pruebas de parche, se han hecho pruebas de parche a básicamente varios pigmentos. Básicamente el único que a veces sale positivo es el rojo, y digo a veces porque también depende de la marca que usen, porque ya platicamos que varía muchísimo lo que llevan las marcas, y tendrás un problema. Tú puedes ir con tu, no sé, a tu pueblo, a la esquina de tu casa y decirle al tatuador, oye, véndeme un poquito tinta roja, ¿no? Y hacer la prueba de parche y lo que sea, pero el paciente va a otro lado y le ponen de otra marca, otro tipo. O el mismo tatuador que le pidas tú, ve con tu tatuador que te va a hacer el tatuaje al paciente y tráeme un poquito de pigmento, ¿no? Tú puedes hacer la prueba de parche, no tener nada en la prueba de parche, pero cuando se ponga el paciente en la vida real, sí tiene una reacción ya sea inmediata o a los meses o años. Entonces vuelve un poquito complicado el diagnóstico exacto en ese aspecto, a menos que tenga la asociación directa, pues. Y también, Sí. No, adelante, perdón. y también hay que considerar que también un paciente que hizo reacción a los pigmentos, por ejemplo, al rojo, también puede hacer reacción a los textiles, a la ropa, pues, a las telas, a los tintes para cabellos y demás. Entonces, no hay una prueba como tan exacta o tan confiable para hacer el diagnóstico como tal. No hay un estándar de oro todavía, o por lo menos no accesible para toda la población y todos los médicos. Así es. Fíjate que dentro de lo que nos toca ver al día a día en la consulta, cuando son lesiones localizadas,
pues es muy fácil, ¿no? Tanto el alergólogo como el dermatólogo van directamente hacia la lesión y dan tratamiento para la reacción. Pero el problema es cuando vienen las lesiones crónicas o las lesiones sistémicas o la sintomatología sistémica, porque uno es, el paciente no acepta que puede ser su tatuaje el que pudiera estar condicionando esto. Dos, muchas veces el dermatólogo lo manda con el alergólogo de forma directa y muchas veces el alergólogo tiene que tener esa, pues hacerla el Sherlock Holmes, investigar paso por paso. Muchas veces estas lesiones, bueno, más bien esta sintomatología, quisieran que con el primer medicamento que se dé, poder bloquear la reacción, pero en realidad es un paso por paso el ir pudiendo identificar primero la causa y la segunda es poder ver de forma directa, como dices, trabajosísimo, pero no imposible el poder saber el tipo de la reacción dada por el pigmento. Entonces, pues una cosa nos lleva con la otra, ¿no? No hay estandarización de pigmentación o de tintas, por lo cual cuesta un poco más de trabajo poder llegar a un diagnóstico rápido, porque de que se llega, pero para tener un diagnóstico rápido. Y si hablamos de tratamiento, doctor Arturo, ¿qué hay de tratamiento para estos pacientes que hacen reacciones alérgicas a los tatuajes? Sí, lo primero, como comenta bien, doctor, es primero convencernos nosotros mismos de que es una alergia al tatuaje, convencer al paciente para poder tratamiento, ¿no? Porque si el paciente no se convence, a veces no se va a poner lo que le dijiste. Pero ya que lo convencimos y hicimos esta labor, podemos dividirlo en tratamiento local y tratamiento sistémico. De manera local, básicamente recurrimos a esteroides tópicos, ya sea de potencia media alta o alta, clobetasol y demás cosas, o incluso esteroide intralesional como la triamcinolona. Básicamente son los como usamos de primera instancia. Y si vamos a utilizar algo a largo plazo para evitar los efectos secundarios de los esteroides, podemos usar inhibidores del calcinurina como el tacrolimus, que se puede utilizarlo por 3 meses o más tiempo sin ningún problema. Y también tratar si hay alguna afección secundaria. Por ejemplo, si tenemos datos de una fotorreacción, pues usar protector solar, usar emolientes para lubricar la zona de la piel, incluso pensar en antibióticos tópicos o a veces sistémicos si es que hay datos de infección local en esa zona por el rascado o la lesión o demás cosas. Y los sistémicos, pues básicamente pueden ser antihistamínicos orales, de preferencia no sedantes, y también esteroides sistémicos. Cuando todo eso no funcionó o la reacción está muy localizada o el paciente se desespera y demás, es cuando recurrimos a las cuestiones de destrucción del tatuaje, ya sea por dermoabrasión o por cuestiones térmicas. Se puede utilizar la electrocoagulación, la criocirugía, la vaporización con láser de CO2, el láser clásico solo o el láser de haz pulsado, que es lo que han utilizado más frecuentemente. Sin embargo, para un paciente que no tiene una reacción alérgica, digamos que se cree que te da el tatuaje porque no le gustó, no lo quiere o demás cosas, cualquiera de esas opciones que antes mencionamos puede ser una buena opción. Sin embargo, paciente que tiene una reacción alérgica al tatuaje y no mejoró con lo que ya mencionamos antes, esteroides sistémicos locales y demás, a veces tiene que hacer una remoción del tatuaje directa, pues, o sea, hacer la excisión del tatuaje y cerrar la primera extensión o poner un colgajo en esa parte. Porque hay reportes de que la electrocoagulación o láser y demás, la lisis que hace el pigmento, tú no sabes esa lisis que hace el pigmento qué va a pasar, pues, si sigue siendo fotorreactiva, sigue siendo fototóxica, si sigue siendo alérgica para el paciente. Entonces, como al hacer esa remoción con el láser o esa remoción química o remoción con térmica, no se asegura que quite la alergia al paciente. Entonces, lo que recomiendan ahí es pues quitar la piel completita, pues, y ya sea cerrar a primera instancia o poner el colgajo. Ese es el problema con las alergias, pues, que a veces pueden terminar en quitar completamente la piel, no solamente eliminarlo por cuestión estética. Claro. Y bueno, ahorita que hablabas referente a los componentes de las tintas. Hay algunos artículos en donde nos hablan de referente a los tatuajes y los estudios de gabinete como la resonancia magnética.
¿Tiene algo de importancia el hablar nosotros de que un paciente está tatuado y se le harían exámenes de gabinete? Excelente pregunta, sí. Es una excelente pregunta porque ya platicamos que los tatuajes pueden tener hierro, óxidos metálicos o titanio. Y si hay reportes que dicen que un paciente que tiene tatuajes que tienen alto contenido de eso, pueden tener sensación de ardor, dolor o irritación en la zona de los tatuajes. Pero parece que el riesgo es bajo. De hecho, hicieron un estudio que se publicó en 2019, si no mal recuerdo, en el New England, que tomaron como 5.800 sesiones de resonancia magnética, perdón, 580 en resonancias magnéticas en pacientes que estaban tatuados. Y encontraron que solamente el 0.30% tuvo una reacción adversa durante el evento. Entonces parece que es una reacción, un riesgo bajo, pero puede llegar a pasar, pues. Sobre todo si es un tatuaje más viejito, que muy seguramente va a estar contaminado con más metales pesados, es mayor el riesgo. Aunque es bajo, pero puede llegar a pasar, pues mínimo que te duele o te arde esa zona. Ok. Y, por ejemplo, hay estudios que hablen de por qué o cuáles son las causas en donde los pacientes o las personas se arrepienten y quitan el tatuaje. Sí, fíjate que hicieron una encuesta en pacientes universitarios y encontraron que de 150 más o menos tatuados, solamente 6 se lo habían querido quitar, ¿no? Entonces, es un porcentaje muy bajo, como el 4%. Pero después tiene una encuesta en 2015 en 2.225 adultos y el 23% dijo que se arrepentían de haberse tatuado. ¿Qué causas dieron? 1, cuando me lo hice estaba muy joven, no sabía lo que hacía. 2, este tatuaje ya no refleja mi estilo de vida, pensando que se pusieron, no sé, una calaca y ahora ya son papás y ya no les llama la atención. O que el tatuaje estaba mal hecho y no les gustaba. O que lo que pusieron ahí ya no tenía ningún sentido, ¿no? Y esos, por ejemplo, ya hemos tenido ejemplos claros en la farándula de que se pusieron tatuaje de la novia los terminó y terminan ahí queriéndoselos borrar, ahí por andar con la Belinda. Entonces, sí hay causas de que se pueden arrepentir, más o menos ellos reportan un 23%, pero hay un artículo español que reporta que hasta el 40% se arrepiente. Entonces, sí hay que pensarlo mucho antes de ponerse un tatuaje, porque es para toda la vida. O poner nombres, ¿no? Poner nombres en el tatuaje. De la novia o demás, está más complicado. Así es. Bueno, pues ahorita que platicaba, que hablábamos, bueno, hablábamos referente de los tipos de tatuajes y todo, y hablabas también de que cómo ha ido evolucionando las tintas, también ha ido evolucionando la manera en que se tatuaba la gente. Antes eran pues se tatuaban pensando en algún tipo de vivencia y la plasmaban en su piel o algún sentimiento que querían tener ahí para toda la vida. Pues como comentabas, esto se ha ido modificando y actualmente pasó de las vivencias a lo cosmético. Y de estos cosméticos, pues empezaron a tatuar las cejas, los labios, cicatrices, bueno, labios principalmente, y después de ahí se fueron a lo terapéutico. Por ejemplo, ya se tatúan el cuero cabelludo, como comentabas al inicio, en reconstrucción del pezón, cuando tienen cáncer de mama, que hacen la reconstrucción del pezón tatuado. Todo esto pues se ha ido modificando. Las técnicas o la parte de la piel o la capa de la piel que se tatúa siempre es igual o puede haber las mismas reacciones entre lo de antes y esto que ha ido evolucionando. Las reacciones pueden presentarse en ambos casos, sin embargo, platicamos un poquito antes de que también depende del tatuador que tanto presión le ponga, como es estandarizado puede variar. Pero digamos un tatuaje normal, bien hecho o digamos clásico, la aguja debe llegar hasta la epidermis. Y básicamente la aguja tiene que entrar más o menos de 4 a 6 milímetros. Y para las cuestiones de lo que llaman el microblading o la micropigmentación, se supone que solamente entran un máximo de 1 o 2 milímetros. Se supone que queda más superficial, queda en la epidermis. Entonces se supone que como queda más superficial, el riesgo es menor o sin hipoalergénicos, entre comillas. Aunque sí, por la profundidad que tiene,
son menos el riesgo de presentar alguna reacción adversa, no están exentos, pues. Ujú. Pueden seguirlas presentando. Si es menos riesgo, sí, pero pueden seguirlas presentando las reacciones. Ok. Pues pues yo creo que dentro de las preguntas que se realizaron el día de hoy y la dinámica que llevamos, creo que es todo. No sé si haya algún comentario final, doctor Arturo, para la gente que nos está viendo. Pues nada más, primero que lo piensen bien, porque ya platicamos lo que puede pasar a largo plazo en caso de una reacción alérgica o en caso de querérselos quitar. Segundo, si van a ir, vayan a un lugar que esté regulado en los términos, pues, de que tenga como su aviso de funcionamiento, que tenga como las medidas básicas y demás. Y si tienen algún factor de riesgo, alguna contraindicación absoluta o relativa, pues mejor que no lo hagan o lo piensen muy bien, pues que midan mucho bien el riesgo y el beneficio, incluso que lo consulten con su médico o con un alergólogo para ver el riesgo que tienen. Hay gente que comenta y me dice, no, es que yo antes de tatuarme voy a que me pongan 3 puntitos de colores para ver si no me pasa nada y me pongo el tatuaje completo, ¿no? Ya platicamos, ya vimos que eso no va a excluir de que pueda tener alguna reacción con el tatuaje original, ¿no? Claro. Entonces, sí que lo piensen muy bien. Es una enfermedad nueva, la alergia o las reacciones adversas a los tatuajes. Es una enfermedad que apenas se está difundiendo. Todavía hay mucha gente que no cree que pase nada, incluso médicos que no conocen del tema. Entonces, básicamente, este podcast o esta plática sirve para hacer difusión de este tipo de enfermedades, ¿no? Que se empiezan a conocer y a raíz de que se empiezan a conocer también ver si se pueden hacer más regulaciones con respecto al tema, porque es benéfico para los pacientes y más seguro y va a ayudar a todos. Y tener en cuenta que no existe el tatuaje hipoalergénico, ya sea el permanente o no permanente, la reacción puede ser, aunque sea de henna o que sea de lo que quieran, y no importa que sean niños o adultos, la reacción puede estar ahí latente. Pues muchas gracias, doctor Arturo, por la plática del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Espero les haya sido de interés y nos vuelvan a invitar a otro tema parecido o diferente, pero que nos invite Sémica a otra cápsula de estas. Sí, yo Muchas gracias. muy agradecido, doctor, con usted, doctor Rodrigo Padilla, por la oportunidad, también con Sémica, y claro, con todo gusto cuando se requiera, ya sea para estar de aquel lado entrevistando o para ser el que contesta, con todo gusto. Va que va. Gracias y saludos a todos. Saludos.